bienvenido al tema que vamos a tratar, que es, hablemos sobre trastornos psicosomáticos. Tenemos como invitada a la licenciada Norma Píngaro. Voy a contar un poquito del largo currículum que tiene para que la puedan conocer quienes no la conocen aún. Bueno, Norma es psicoanalista, es docente, es escritora, docente de la UBA y del Colegio de Psicólogos de Morón. Escribió 14 libros, entre ensayos psicoanalíticos y textos literarios. Es especialista en clínica de adultos con orientación psicoanalítica, docente de la UBA y del Colegio de Psicólogos de Morón. Así que bueno, bienvenida acá a participar y a que te podamos escuchar sobre este tema que es tan interesante y sobre el cual, bueno, vos tenés mucho conocimiento al respecto. Gracias por estar y por acompañar. Bueno, contanos un poquito, a ver, ¿a qué se llama o qué se define como trastorno o fenómeno psicosomático? Bueno, se piensa el fenómeno o el trastorno psicosomático como una lesión orgánica, pero que tiene un origen psicológico, emocional. Cuando descubrió estos síntomas que aparecían en el cuerpo, en las pacientes histéricas, y que eran el resultado de un conflicto interno. O sea, aquello que uno quería hacer, por un lado, y lo que no se permitía hacer. Y daba como resultado un síntoma físico. En el fenómeno psicosomático, el origen es emocional, pero se produce una lesión orgánica. Y hay muchos ejemplos de fenómenos psicosomáticos. Por ejemplo, colon irritable, gastritis, vitiligo, todas las alergias en general, algunos problemas cardíacos, lupus, o sea, es un listado innumerable. Yo creo que, por lo menos yo no me voy a meter mucho en esto porque no soy médica. Y acá puedo engancharlo con otra cuestión. Estos fenómenos psicosomáticos, generalmente, ¿cómo aparecen en el consultorio, no? Qué interesante, sí. ¿Vos te acordás que habíamos visto el ataque de pánico, cómo el paciente llegaba con mucho miedo, a lo sumo derivado de la guardia, porque tenía mucha sintomatología que en realidad se refería a situaciones traumáticas que las expresaba corporalmente? Aquí es distinto en el fenómeno psicosomático. Generalmente aparecen derivados del médico y viviendo este padecimiento que tienen como algo en donde no terminan de implicarse, ¿no? O sea, es una fatalidad, es algo que le tocó, es algo hereditario, tienen una predisposición genética, es por la situación del mundo actual y que entonces el estrés le produce esto. Donde no encuentran al principio, viste, es una conexión entre el síntoma y lo que le sucede, digamos, lo que siente o lo que le pasa. Al principio es como un desdoblamiento. Tal cual. Entonces es, bueno, esto lo mandó el médico generalmente, pero es algo que le pasa y que ¿qué va a hacer? Si tiene alergia es así, ¿no? Entonces, digamos, al principio nosotros generalmente hablamos de que el paciente se instale, ¿no? Quiere decir que, digamos, que a medida que pasan las sesiones, poder llegar a preguntar la famosa pregunta de Freud, que era ¿cuánto de ello hay en usted? ¿No? Y esto es todo un recorrido, es decir, ¿cuándo se le producen estas cuestiones, esta gastritis? ¿En qué momento? Que lo pueda ir relacionando con situaciones que vive, emocionales, que son generalmente muy personales, no hay fórmulas, digamos, generales, tienen que ver con la historia del paciente.
Tal cual. Y Y que hay ahí, cuadros, perdón, que hay cuadros que viste que se mantienen como, que son crónicos, pero durante largo tiempo por ahí pasan como desapercibidos, o no tienen tanta sintomatología, y ante ciertas situaciones personales, ahí es cuando comienzan por ahí a poder asociar, ¿no? Ven que hay una exacerbación de los síntomas, o que se agudizan, que en principio no entienden por qué, y bueno, ahí es cuando empieza este trabajo, ¿no? De poder asociar el síntoma con lo causa, digamos, ¿no? Con lo que lo implica. claro, sí, sí, y tal cual vos decís, a veces se lo lleva como una carga, digamos, el dolor de espalda que uno tiene y que siempre tiene, y que se hace, digamos, queda como naturalizado y no hay pregunta ahí. Y en algún momento este dolor está relacionado, este dolor físico está relacionado con algún dolor psíquico, ¿no? Y ahí empieza el compromiso emocional. A estos pacientes les cuesta mucho asociar. Entonces, a lo mejor nosotros queremos, esperamos que asocie determinado dolor o sintomatología con algo que le va pasando, y esto cuesta muchísimo. ¿Cómo trabajamos como psicólogas, como psicólogos? Generalmente decimos donando palabras. Nosotros vamos a empezar a hablar, a decir cosas. Estas cosas van a tener que ver, por lo general, con las sensaciones más que los sentimientos. Empezamos por ahí. Entonces decimos, bueno, ¿cómo refrescó? Por ejemplo, empezamos por sensaciones. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿qué pasó con estos pacientes? Cuando eran chicos, digamos, cuando somos chicos, cuando somos bebés, recibimos muchos estímulos, ¿no? Externos e internos. Y todavía no estamos preparados como para lidiar con ellos. La madre, o quien cumple la función materna, amortigua el rol, tal cual, amortigua, digamos, estos, todos estos estímulos, ¿no? Para que los podamos procesar. Nosotros diríamos, en mi época se hablaba de la chichonera en la cuna, digamos, ¿no? Como para amortiguar los golpes del exterior y también, digamos, todas nuestras funciones de hambre, ¿no? De enojos, Sí, decodificando, ¿no? Decodificando todo lo que el bebé va, claro, tal cual. Bueno, algo pasó, digamos, en estas cuestiones psicosomáticas, que esto falló de alguna manera, o por lo menos en parte. Entonces, en situaciones conflictivas de la vida, de mucha angustia, aparecen estos fenómenos. Por eso los llamamos así, porque son fenómenos aislados, que recrudecen por momentos. No es una estructura como cuando hablamos de neurosis, de psicosis o de perversión, sino que pueden aparecer en las diferentes estructuras. Y es algo que digamos que no es que nosotros le pusimos palabras y reprimimos esas palabras y no las recordamos y las vamos a recordar. No, es algo de lo que nunca hablamos, no hicimos la traducción en palabras. Ese es el trabajo Por que eso es uno tiene que fundamental, empezar a hacer. claro, por eso es fundamental la terapia para este trabajo, ¿no? Porque aparte, esto que vos decías, tan interesante, de que uno comienza como a poner palabras, ¿no? De alguna manera, como interlocutor del paciente, porque también al principio es más fácil inconscientemente adjudicar esto a una cuestión orgánica, o como vos decías, del destino, o que la genética, que implicarlo con algo que es de índole personal, de lo cual me tengo que hacer cargo y ver con qué tiene que ver, porque es mucho más movilizador. Entonces, cuesta conectar al principio, y por eso es fundamental el trabajo analítico para esto, ¿no? Para poder encontrar, digamos, la conexión y poder hacer como un trabajo de reparación, llamémosle, ¿no? Sí, sí, sí. Es de compromiso. Pero ¿qué pasa? Que los resultados son mucho más firmes, porque hay un trabajo interno.
siempre que haya un trabajo interno, el resultado va a ser más duradero, no de otra manera. Yo quería mostrarles, habíamos hecho una compilación, que el compilador fue Héctor Becerra, Sí, sobre el fenómeno psicosomático. Quiero mostrarte el dibujo, no me sé si encanta. se va a llegar a ver, que es muy, no sé si se ve ahí, Muy gráfico. Sí, que sí, las son manos, dos manos la boca y el y la oído. otra que escucha, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué trabajo tenemos que hacer? Empezar a traducir. Si yo pongo el ejemplo del enojo, se va a entender mucho. Porque, digamos, si yo no tengo palabras, y esto nos pasa a todos, ¿no? Cuando estamos muy enojados, Sí. entonces, ¿cómo lo voy a expresar? O golpeo con el puño la mesa, digamos, hago algo de esto, agredo, digamos, al medio ambiente, o me lo trago, diríamos, entre comillas, y bueno, deriva en una úlcera, por ejemplo. El trabajo que hay que hacer es hacer esta traducción, poder llegar a decir, yo estoy muy enojada por esto y por lo otro. Si logramos eso, que a todos nos ocupa, digamos, ese tema, ¿no? Cómo decir a lo que a uno le enoja, decirlo bien, digamos, poder expresarlo, ¿no? Tal Sin cual. dañar y sin dañarse. Y Esto tiene sabés que qué, ver. también pensaba, no solo decirlo, sino también a veces que sea en el momento oportuno, porque muchas veces es difícil. Cuando hay situaciones de enojo, obviamente uno se enoja, dice cosas, porque el enojo hace que uno quiera inconscientemente tirar al otro y descargar su furia, y en realidad esto lo que imposibilita es realmente que pueda haber una escucha. Porque viste que hay como una cosa de catarsis más que de escucha. A veces digo, bueno, es Sí, importante sí. que por ahí el contenido es tan válido, pero que sea el momento oportuno, o poder retomar en otro momento, que realmente uno pueda hablar de forma que el otro pueda escuchar y que pueda haber como un ida y vuelta. Si no queda como en algo ahí donde no hay como ninguna construcción de diálogo. Claro, y además que si uno lo dice mal, ¿no? Y agrediendo, a lo mejor tiene razón, pero borra con el codo lo que escribe con la mano, porque se quita la razón con el enojo, ¿no? Esto es un trabajo interno. Esto tiene que ver con la sobreadaptación que caracteriza a los fenómenos psicosomáticos. Generalmente son pacientes que quedaron sobreadaptados en su infancia, cumpliendo determinados roles para los cuales eran muy pequeños, ¿no? Qué sé yo, chicos que tuvieron que cuidar a sus A los hermanitos, adultos, o a cual. los O cumpliendo el adultos, rol a veces de padres de los... Sí, de los tal cual. padres, entonces con mucha exigencia. Y quedaron así, o sea, entienden que esa es su función, responder a los demás, a veces se educaron mediante el miedo, entonces siempre aparece el miedo y no se rebelan, no dicen lo que piensan, se sobreadaptan, son los grandes trabajadores, los que se quedan después de horas, los que no le dicen que no al Los que les cuesta jefe, poner límites, ¿no? Que les los cuesta que les poner cuesta poner límites, que les cuesta límites. decir que no. Sí. Entonces, bueno, van enfermando, el cuerpo va enfermando, ¿no? Esa es una de las características. Otra de las características que vemos en estos pacientes puede darse muchas veces una cuestión que tiene que ver con lo filial, con la propia identidad, ¿no? El paciente llega al consultorio y te dice, yo soy Sí, alérgico, sí. ¿no? Toda su identidad está ahí, digamos. Está puesta en el síntoma, en lo que lo caracteriza, tal cual. Lo Esto que me ha lo pasado, caracteriza. perdón, ¿sabés qué? Lo pensaba en la época que trabajé con eh, cuando estudiaba, que era acompañante terapéutica, era muy común de las pacientes que tenían trastornos alimentarios, que en este caso, bueno, eran otras patologías, ¿no? Pero digo, que ahí también se jugara el tema de la identidad, ¿no? Soy Sí, sí, anoréxica, soy bulímica, soy, digo, en este caso no es
psicosomático uno podría pensarlo, pero sí, igualmente, donde aparece el tema del trastorno como una Sí, cuestión de identidad. Soy esto, claro, ¿no? se presentan Es el así. rótulo que Muchas siempre digo que tenemos que tratar de escapar de eso, porque me parece sí, interesante como modo de diagnóstico para entender, claro. a veces lo hacemos nosotros también, como terapeuta. En supervisiones no identificamos al paciente con su patología. Y el paciente, como todo ser humano, es mucho más que su patología. Por suerte a veces nos sorprende el positivo, ¿no? Pero bueno, estos pacientes que tienen esta cuestión de la identidad muchas veces, digamos, reciben de una parte de la familia, digamos, del linaje de una parte de la familia, que puede ser la familia del padre o de la madre, digamos, el mandato es anular esa parte por una contienda que haya tipo Montescos y Capuletos, digamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces el chico, y después el adulto, esa parte que la tiene, digamos, totalmente tapada, aparece en el síntoma psicosomático, como en un proceso de mímesis, o sea, esto de manifestar en forma mimética en el cuerpo esto de lo que no se habla, un apellido, un grupo de familiares, ¿no? Esto puede aparecer. También lo que podemos ver es como un duelo detenido. ¿Alguna vez vimos Un vos duelo detenido. un duelo detenido? Vos muchas veces lo explicaste, el proceso del duelo. Viste, una de las charlas Sí, era de duelo. sí. Este proceso que se produce generalmente cuando perdemos a una persona, a un familiar, a un ser querido, a alguien muy cercano, y que es un proceso que lleva un tiempo, que es doloroso, que nos vamos despidiendo de esa persona, que hablamos de 2 o 3 años, y que es hablando de esa persona que perdimos que podemos superarlo, digamos que requiere de nosotros mucha energía. Bueno, en estos pacientes muchas veces lo que vemos es que esto se saltó. Es como si no hubiera pasado nada, como si no lloraron, no se manifestaron. Entonces queda ahí Como si no hubiese detenido. podido atravesar normalmente todo ese proceso y de repente Sí, aparece ahí el cuerpo hablando, ¿no? De algo que no fue tramitado, que no fue elaborado. tal cual. Aparece en el El cuerpo. cuerpo como portador, pensaba, ¿sabes qué? El cuerpo como portador de sentido. Tal cual, sí, sí. Y no hay fórmulas tampoco, ¿eh? Porque nosotros podemos pensar, hay muchas corrientes que dicen, ah, bueno, si es el dolor de cabeza es porque esto significa tal cosa, ¿no? O si es el dolor en el pecho significa tal otra. Y no, para Sí, cada persona tendrá un sentido. El trabajo del análisis es encontrar ese sentido en relación a su historia, ¿no? A veces uno no recuerda lo que vivió porque no lo registró, es como que pasó de largo, no quedó, y queda solo en el cuerpo, lo expresa solamente el cuerpo. En el trabajo de análisis, ¿qué vemos? Cuando esto empieza a trabajar internamente, aparecen las pesadillas, por ejemplo. Las pesadillas. Uno dice, bueno, el sueño es una expresión de deseo, por lo general. Tenía ganas de comer un helado, sueño que como un helado. O sueño que le doy un besito a Pepito, porque deseo a Pepito. Pero en las pesadillas es donde realmente aparecen los deseos más terroríficos. Por eso es una pesadilla. Puedo soñar, qué sé yo, que mato a alguien, por ejemplo, o que o pueden aparecer mis miedos terroríficos también y alguien me persigue, me quiere agarrar y me quiere matar, por ejemplo. Entonces, en estas pesadillas van a aparecer estas cuestiones ligadas al fenómeno psicosomático. Es un buen indicio, porque ahí uno puede empezar a pedir asociación. A veces claro. al Y tan paciente importante
esto en relación a los sueños, viste, es el tema de tener en cuenta la subjetividad. Viste que es muy común que la gente pregunte, soñé con tal cosa, ¿qué significa? No, bueno, no es así. Podemos soñar algo muy parecido, vos y yo, y la significación y la asociación es individual de cada uno, es un trabajo terapéutico personal, no es algo Tal generalizado. cual. A lo No es sumo, bueno, si uno sueña con algo, dice, bueno, ¿a qué número le juego? Ponele, pero eso se puede hacer, pero no. es para esa eh, función, nada más. para eso funciona, no hay garantías tampoco, no sé si se ganará o no, pero bueno, eso se puede hacer. Este, Seguro. así que bueno, ahí está, en ese proceso es como una transcripción, ¿no? O una Exacto. traducción también. O sea, si yo, es como que hablo en un idioma, hablo con el cuerpo y tengo que hacer una traducción en palabras, ¿no? Porque Claro, ¿por una qué uno habla? decodificación, una lectura. Claro, Bien, porque tal ¿por qué cual. hablamos? ¿Por qué hablamos? ¿No? Nosotros hablamos para contar cosas y para manifestar las cosas que queremos y lo que sentimos, ¿no? El lenguaje tiene un sentido de comunicación. eh, y bueno, esto muchas veces faltó. Entonces es como que hay que ir desarrollándolo. A veces se ve en pacientes que sufren de cierta neurosis obsesiva, ¿no? Por ejemplo. Y entonces disocian el aspecto del pensamiento. Pero también se ve en los trastornos psicosomáticos, que a veces uno le dice, bueno, ¿y qué siente? ¿Qué siente? Y te mira como que vos le estás pidiendo la fórmula Tal cual. matemáticas, no sé qué, porque es muy difícil para ellos manifestar lo que sienten. Y poner Entonces en ahí palabras lo se que es un sienten. ejercicio. Sí. Sí. Y escúchame, Norma, esto que vos decías, porque lo mencionaste por algún lado, ¿cuál sería como la diferencia neta entre el fenómeno o trastorno psicosomático y lo que llamaríamos síntoma literal? El síntoma Que lo dijiste de neurótico alguna de la manera. claro, el síntoma histérico, digamos, neurótico, del neurótico, no tiene una base orgánica, o sea, no es lesión de órgano, digamos, no es, por ejemplo, qué sé yo, eran muy espectaculares los síntomas de las neuróticas de pacientes de Freud, qué sé yo, se le paralizaba un brazo, pero el brazo se le paralizaba del hombro para abajo, anatómicamente no correspondía, digamos, ¿no? Tal Entonces cual. no hay una base orgánica. Cuando aparece un síntoma orgánico, lo primero que hay que hacer es ir al médico, ¿no? Para ver si hay organicidad. Una vez que Para vemos que no hay descartar, organicidad, obviamente, para descartar lo orgánico. claro, ¿Sabes una cosa? Que cuando decías esto, yo recordé hace muchísimos años una situación donde en realidad ahí aparecía algo más del orden de síntoma histérico, más que de esto que estamos hablando de trastorno, como para aclarar, que recuerdo que era un caso donde había mucha represión sexual desde lo familiar, y esta paciente, cada vez que tenía, digamos, relaciones con su pareja, lo que a ella le aparecía es que se le empezaban a adormecer las manos y los brazos y tenía que interrumpir el acto sexual. Era muy gráfico, ¿no? Bueno, acá parecía algo sí, opuesto, pero que no tenía que ver con un trastorno, evidentemente, tenía que ver más con una cuestión eh, del orden de la histérica, ¿no? Como una cuestión claro, más. del orden neurótico, ese conflicto interno que tendría, no sé, quizás no quería, no podía decir que no, o quería, pero su super yo no se lo permitía porque No, estaba mal acá por en este caso algo. era que el disfrutar, claro, había tenido una educación tan estricta de parte de su Sí, madre en relación a lo sexual, que ella la sexualidad, obviamente esto no era consciente al momento de iniciar la terapia, después se fue viendo, ¿no? En el transcurso, en realidad a ella se le hacía como muy insoportable el disfrutar, porque era como pecaminoso, digamos. Entonces, cada vez que estaba en medio claro, de un encuentro, pasándola bien, llegaba esto como interrumpir, al cual no encontraba explicación tampoco, obviamente, ¿no? Era muy feo lo que le pasaba, pero bueno, el trabajo terapéutico, pero digo, ahí como discriminar, ¿no? En claro, sí, relación sí, a... sí, una cuestión de la otra.
ahora lo que se da, digamos, con respecto a la sexualidad es muy diferente a otras épocas. Yo lo que estoy viendo mucho es, digamos, que no hay represión sexual, pero lo que hay es represión afectiva. El miedo no es a la sexualidad en este momento, por lo general, sino a comprometerse afectivamente. Ahí aparece la angustia. Tal cual. Tal sí. cual. Tal cual. Yo quería saber, no sé si estamos bien. Perdón, ¿sí? Decía. No, quería agregar, no sé si estamos bien con la hora, pero quería agregar la diferencia con la hipocondría. Me parece importante. ¿Por qué? Porque en esta época de pandemia están todos, nos hemos enfermado de COVID, me parece, o sospechamos que teníamos, a todos nos parece que vamos a tener fiebre, que si nos resfriamos, digamos, estamos muy sugestionados con ese tema, y hay una realidad que es muy fuerte para todos, ¿no? Todos estamos intentando procesarla. Entonces, muchas veces decimos, estamos somatizando. Una cosa es somatizar y que se produzca una lesión orgánica, ¿no? Por ejemplo, digamos, la alergia. La alergia tiene una base hereditaria, digamos, si es una reacción exagerada a un elemento del medio ambiente que es inocuo. Por ejemplo, el ácaro o la tierra, el polvillo, que es lo más común, ¿no? Esa reacción exagerada se vuelve contra sí mismo, ¿no? Y ahí aparece esta reacción en el cuerpo, que es la reacción alérgica, que puede ser de piel o respiratoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vemos el ejemplo de lo psicosomático. Ahora, el ejemplo de la hipocondría es, yo siento algo en el cuerpo, estoy muy pendiente de mi cuerpo y supongo que tengo una enfermedad. Es muy distinto, ¿no? Muchas veces tiene que ver con, digamos, el miedo al castigo, con alguna culpa que uno siente y entonces voy a tener una enfermedad y me va a pasar algo grave, ¿no? Muchas veces... Y es muy tormentoso, se vive de manera muy tormentosa, ¿viste? Que la gente que es todo el tiempo, la idea o la fantasía que tienen algo malo, o que se van a morir, o que, ¿no? Es todo el tiempo. Sí, y buscan, digamos, ahora tenemos internet que con Google buscas todos los síntomas y le parece que tiene todos los síntomas y bueno, y después va al médico, quizás le dan los resultados de los estudios y está todo bien y lo vive como una liberación, pero bueno, esto se puede volver a repetir. Tal cual esto que sí, aparece en otro lado. O sabés qué también ha pasado, por ahí casos donde de repente le dan los resultados, son favorables, pero quedan con la duda de que será tan así, por ahí consultan a 2 o 3 profesionales, porque pareciera que están buscando que les digan que no, porque están convencidos de que no puede ser que esté todo bien. Viste que a veces hay cuadros que son como mucho más agudos, donde esto aparece todo el tiempo, ¿no? La certeza de que algo malo hay o va a haber. En otros casos no. Pero bueno, ahí es una búsqueda inconsciente de castigo, digamos, y habrá que trabajar, bueno, ¿por qué? ¿Qué cosa tan grave hizo, no? Como para que pueda aparecer una enfermedad. Esa sería la hipocondría. Tal cual. Está muy bien la diferencia que marcás. Y por otro lado, esto que hablaste de la sobreadaptación, que me parece fundamental. Esto es algo que uno lo ve con frecuencia, que generalmente en personalidades que están sobreadaptados son quienes aparecen con toda esta cuestión puesta en el cuerpo, ¿no? Esto aparece con mucha frecuencia. Gente, como decís, que ha estado como en situaciones, bueno, por ahí justamente de mucha exigencia, por ahí para la edad que tenían, de niños, y que en la actualidad uno lo ve como muy claramente en esto, ¿no? En lo cotidiano, en la dificultad de poner límites en una pareja, en el trabajo, los cuidados, en poder cuidarse, ¿no? Ahí se ve como mucho esto con claridad. Sí, porque generalmente responde a lo que nosotros hablamos del fantasma, que es el fantasma, es lo que suponemos que los demás esperan de nosotros, ¿no? Es una pregunta que nos hacemos en principio de pequeños. Y entonces, si la respuesta es,
quieren que seamos obedientes y así nos van a querer. Esto es como que queda a nivel inconsciente y siempre nos relacionamos de esta manera, siendo obedientes, tolerando, aceptando, ¿no? El cuerpo es el que se resiste a esto. Ahí hay algo muy loco, podemos decir que lo más saludable es enfermarse un poco, ¿no? Como para que esto se pueda rever. Claro, de algo está hablando, digamos, ¿no? Prestar atención. Siempre digo que estas son señales como el semáforo, ¿viste? Son luces, cuando empieza a haber alguna cosa a nivel orgánico hay que prestar mucha atención. Esto que dijiste es fundamental, en primer lugar, siempre descartar lo orgánico, porque si no también se corre el riesgo de caer en el psicologismo, ¿no? De que todo pasa por la cabeza, y más allá de que es así, muchas veces, digamos, lo habías contado en aquella oportunidad, me parece, de una paciente que tenía un problema, ¿no? Recuerdo que era un tumor, creo, y que habías indicado que vaya a hacer una consulta por ciertas características, y que finalmente, bueno, digamos, eso se pudo, era una cuestión orgánica que estaba generando síntomas, y no tenían que ver solo con una cuestión psicológica. Digo, esto es fundamental, porque muchas veces, si no hay una escucha desde ahí. En el caso de los fenómenos psicosomáticos, trabajar con el médico, digamos, comunicarse, hacer interconsulta, ¿no? A veces, digamos, entre profesionales se complica un poco, pero bueno, uno pensando, hay una pregunta fundamental para nosotras, que es, ¿cuál es el bien del paciente? Entonces, a veces cuando hay un duelo de egos con los otros profesionales, esta pregunta nos aclara todo, decimos, bueno, hago interconsulta, Tal cual. Quiere, digamos, el médico quiere que yo lo llamen, digamos, esta cosa, ¿no? Y bueno, lo llamo, digamos, como para trabajar bien. Tal cual, de eso se trata. A veces, donde los médicos son muy, digamos, operativos en cuanto a esto, y hay casos donde dicen, bueno, ¿cómo va con su psicóloga? Irónicamente sabiendo que por ahí pasa por otro lado, pero otras veces donde, digamos, a veces hay como una resistencia, ¿no? No pasa en muchos casos, pero todavía sigue habiendo, donde está la concepción organicista, donde algunos quedaron con que todo pasa por el cuerpo, entonces a veces tardan en derivar al paciente. Yo me acuerdo en el hospital hace muchos años que venía el médico y nos decía, este paciente, ¿no? Este no tiene nada, así que atenderlo. Él no tiene nada, no tiene nada orgánico, pero tenía un padecimiento. Claro. Por suerte las cosas han cambiado mucho, hay gente muy piola en medicina, y se entiende. Hay una escucha distinta. Claro, y se entiende a la persona como alguien integral, ¿no? Mente y cuerpo, las dos cosas. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a leer, a ver, porque acá han comentado, están atentos en este tema que es súper interesante. A ver. Bien. Bueno, acá dice, a ver. Adriana dice, entiendo que es fundamental sanar lo que originó el síntoma a partir de lo que lo desencadenó. Fundamental el trabajo de ustedes para descubrirlo. Claro, porque muchas veces, a vos te habrá pasado, digamos, de que por ahí hay pacientes que vinieron digamos, rodando de especialista en especialista hace años, o aún medicados, ¿no? Medicados, cuando en realidad por ahí no tienen un diagnóstico concreto en realidad. O sea, lo que ha habido es como extender en el tiempo algo, digamos, prolongar un malestar donde no se ha encontrado, digamos, no hay un diagnóstico y no se ha buscado por otro lado, ¿no? Bueno, no es esto, bueno, veamos por otro lado, ¿no? Claro. Por ahí pasa el tiempo y pacientes que llegan como con cuadros que se han dilatado en el tiempo. Sí. Acá dice, una dolencia muy fuerte que tuve, la traté con el médico, y él le dio un abordaje psicológico y tenía razón. Mirá qué interesante. Mirá.
Porque de esto se trata, ¿no? Como vos decías, Sí, actualmente no es tanto como antes. a veces tiene que ver con las generaciones anteriores. Por eso muchas veces, lo que decía Adriana también, digamos, como cierta investigación, muchas veces le pedimos hacer un genograma, digamos, ver todo el historial de los familiares, porque a veces eh, se dice que lo que se calla en una generación se expresa en el cuerpo en otra, ¿no? Sí, Y a sí, veces se sí, llevan estos silencios anteriores, de generaciones seguro, anteriores. seguro. Por eso es tan importante, ¿no? Conocer la historia personal y poder, ahí es donde se entienden muchas cuestiones que muchas veces fueron calladas. Sí, Lo que el cuerpo habla, eso es indescriptible y es, cuando pude soltar, dice ella, el tema, no tuve más dolores. Mirá qué significativo. Sí, hace muchos años tuve la experiencia de una paciente de muchos años, cuando la recibo, muchos años de una relación de pareja muy, muy nociva, donde había mucho maltrato, no físico, sino psicológico, y, y cuando ella llegó, una de las cuestiones que tenía, que le resultaba a veces hasta insoportable hablar, mirá vos la ambigüedad, ¿no? Era el dolor de columna que tenía. Tenía unas lesiones que después lo que veíamos es que en realidad en su columna era la mochila que había cargado durante años esa relación. Se había claro. manifestado físicamente durante años, no había hablado del tema, lo había soportado, pero no había hecho terapia, solo había acudido al médico ya en una situación límite. Pero bueno, su columna hablaba de la carga que había llevado simbólicamente durante tantos años en esa relación Tan tan pesada mala, para ¿no? ella, ¿no? Claro, ella cargaba con todo, evidentemente. Tal Yo cual, tenía un tal cual. paciente que tenía alopecias localizadas y venía por eso. Lo deriva la médica porque no tenía ninguna causa orgánica, un muchacho joven, que tenía como círculos sin pelo en la cabeza, Sí, ¿no? sí, Entonces empezamos a ver, pasaba esto que no se implicaba mucho, que no sabía por qué sé yo, y al cabo de un tiempo cuenta que en realidad su mujer se había suicidado y él la encuentra, digamos, colgada en la bañera, toda una situación muy traumática de la que pudo hablar después de un tiempo, y entonces empieza a contar, a hablar de sus enojos, que estaba muy enojado con la vida por lo que pasó, y que cuando era chico, digamos, tenía mucha exigencia por parte de la madre, su papá no estaba, y que él entonces se enojaba mucho y que eso en realidad lo único que hacía era perjudicarlo y nada más. Y entonces en un momento dice, era como un volcán que explotaba, digamos, tal como sus cráteres, ¿no? Ahí pudimos empezar a asociar, digamos, que a partir mira, del suicidio de su mujer, él estaba manifestando de esa manera ese enojo con la vida, ¿no? Se la agarraba con él con su claro, cabeza. claro, Bueno, claro. y ahí se daban varias cosas, el duelo detenido, la sobreadaptación, el no manifestar su enojo, ¿no? Eh, Es, claro, viste que son estas cuestiones que, como decimos, que no dejan de sorprendernos en el consultorio, muchas veces esta cosa que parecía el orden de la magia, no porque sea mágico el trabajo, sino como a veces aparece en esta asociación, ¿no? De los síntomas con lo que nos deja el sí, paciente. Yo no dejo de sorprenderme y me sigue causando cuando me cuentan o cuando en las vivencias personales ves estas cuestiones, ¿no? Eh, la sorpresa, ¿no? sí, que nosotros no nos aburrimos, nos podemos cansar No. como cualquier persona, pero es apasionante porque vas viendo esto siempre, ¿no? Y cómo se juega, viste, la subjetividad en cada uno, o sea, cada paciente es un mundo distinto, es una historia distinto, es una película, es un viaje distinto. Yo porque digo que las películas son como viajes, uno se traslada a distintos lugares, ¿no? Y ahí uno entra en la intimidad que con toda generosidad, digamos, comparte, ¿no? Con uno, y bueno, y tanto cuidado que uno tiene, obviamente, y respeto
a eso, pero bueno, es como entrar a un mundo nuevo cada paciente, ¿no? Y poder tratar Seguro. de acompañar Sí, en esto. Acá alguien dice, parece mágico, sí, tal cual, parece mágico. Y es increíble cuando comienza a haber asociaciones, cuando se comienza a encontrar esta conexión, cómo los síntomas se van disipando. Ahí es increíble. Pero bueno, sí, es sí. el trabajo de la palabra, ¿no? De lograr esta conexión. Digo, con respecto a la sobreadaptación, lo que aparece muchas veces es lo que se llama infunción o la holofrase, que son palabras que los pacientes recibían de chicos, que era una sola palabra y que era como una orden, ¿no? Una orden de, por ejemplo, si el chico lloraba, dice, comportate como un hombre, por ejemplo. Una orden insensata, porque no correspondía a la realidad. Digamos, un niño no puede comportarse como un hombre. O pedidos, digamos, a través de imperativos, que eran gritos. Y eso también se ve mucho, ¿no? Y cómo esto queda ahí como enquistado, poder ir relacionándolo y asociándolo con otras palabras para que no tenga tanto peso, ¿no? Para que no tengan tanto peso y para que no, claro, para que no generen las consecuencias que generan, ¿no? Bueno, acá dicen, increíble, claras las dos, muy claras, precisas, hermoso escucharlas. Acá dice Fernanda, muy interesante la diferencia entre hipocondría y el trastorno psicosomático. Gracias por este espacio. Sí, porque viste que a veces cuando no hay, se confunde, ¿no? O sea, digamos, se suele pensar que es lo mismo y realmente, bueno, no es lo mismo. Estamos hablando de cosas distintas. Bueno, me quedaría horas, como sabés, hablando con vos y nos quedaríamos escuchándote Sí, mucho más. sí, Seguramente ya volverás a estar con nosotros acá acompañándonos y aportándonos tu bueno, conocimiento y cómo tu no, claridad, que gracias es un por la placer invitación. escucharte. No, Gracias gracias por a la vos. invitación. Bueno, acá hay algo más que lo voy a leer, ya que estamos, porque me da no sé Bueno, qué. Mira, dicen, en la medida que nos metemos hacia adentro y analizamos a nuestros padres y lo asociamos a lo que vivimos, encontramos las causas de nuestros dolores y el porqué de nuestra forma de ser, sí, tal cual. Somos productos de nuestra historia, indefectiblemente, todos. sí, sí, sí. Bueno, Norma, un beso, un abrazo gigante, 1.000.000 de gracias, nos vamos a ver No, prontito, gracias a vos seguramente. por la invitación. No, Un beso contenta que grande. A estés. todos, saludos a todos. Gracias. Bueno, beso para vos, besos Chao. para todos, nos vemos el próximo viernes, Beso. cuídense Chao. y pásenlo lindo. Besitos, nos vemos.